A lo largo de la historia han sido muy frecuentes las epidemias y pandemias que han llegado a diezmar a la población humana. De hecho, algunos científicos sostienen que en realidad los grandes enemigos de la humanidad son las bacterias y los virus, que han provocado en los últimos 2000 años más muertos que todas las guerras juntas. Fíjate, solo la viruela, hoy erradicada gracias a las vacunas, mató a 300 millones de personas. Durante toda la Segunda Guerra Mundial se estima que perecieron unos 60 millones. Pero antes de continuar hay que precisar qué es una epidemia. Una epidemia consiste en la incidencia excesiva de una enfermedad. Si esa epidemia se extiende fuera de los límites de un área geográfica más o menos amplia y afecta, por ejemplo, a todo un continente, se utiliza el término pandemia. Estas epidemias rara vez causan más muertes que las enfermedades endémicas o esporádicas, pero el hecho de que acaben con la vida de muchas personas en muy poco tiempo y que la enfermedad parezca invencible, hace que las epidemias hayan despertado a lo largo de la historia, a veces con mucha razón, el miedo en las poblaciones que se veían afectadas por ellas. Una característica esencial de las pandemias históricas es que son producto de la civilización, ya sea por el tránsito a través de rutas comerciales, por el movimiento de ejércitos, por grandes migraciones o por la concentración de población en centros urbanos. Entre las enfermedades que históricamente han provocado epidemias podemos distinguir aquellas que tienen un origen de tipo bacteriano y las que tienen un origen vírico. Empezamos por las primeras. Las bacterias son las formas de vida más antiguas de la Tierra y también las más abundantes, aunque solo muy pocas pueden realmente ocasionar enfermedad en humanos. La mejor forma de combatirlas es con antibióticos, cuyo desarrollo nació con los estudios en microbiología de Louis Pasteur en 1862. La peste es una de las enfermedades que mayores epidemias han provocado a lo largo de la historia. Es una enfermedad que se transmite por la picadura de las pulgas de las ratas y de los seres humanos, pero también a través de la saliva, por contacto directo o por objetos contagiados. La peste es una de las primeras epidemias de las que se tiene conocimiento. Sucedió en el Imperio Romano, en el siglo VI, y se la conoce como plaga de Justiniano. Esta epidemia comenzó posiblemente en Egipto y en Etiopía y se extendió terriblemente por todo el Mediterráneo, donde dejó 20 millones de muertos. Un testigo de aquella epidemia nos cuenta lo siguiente. La enfermedad se esparció y se cebó en todas las vidas humanas, por diferentes que fueran unas personas de otras, sin excluir ni naturalezas ni edad, hasta los extremos del mundo, como si tuviese miedo de que se escapara a algún rincón. Es una enfermedad puñetera porque cada cierto tiempo se repitieron brotes menores, con mayor o menor incidencia, hasta que llegó el siglo XIV y se originó una de las mayores mortandades de toda la historia, la peste negra. La enfermedad había llegado de Asia y su expansión por Europa tiene un foco muy concreto. La ciudad de Cafa, en Crimea, estaba siendo asediada por los tártaros, entre los que había portadores de la enfermedad. A estos buenos señores no se les ocurrió otra que coger los cadáveres de los fallecidos por peste y lanzarlos con catapultas por encima de las murallas al interior de la ciudad. Era el año 1347. Cafa era una colonia genovesa, así que cuando los primeros barcos procedentes de Crimea empezaron a llegar a Italia, dicen que algunos con toda su tripulación muerta, la epidemia se extendió por toda Europa de una forma rapidísima. Se estima que en los 6 años siguientes mató a 1 de cada 3 europeos, alcanzando la cifra estimada de 30 millones. Entre los fallecidos se encontraba el mismísimo rey de Castilla, Alfonso XI, lo que indica que la peste, como suele pasar con todas las epidemias, no reconoce el estamento social de los contagiados. La verdad es que todavía sigue sin poder explicarse la virulencia que tuvo aquel brote. Ocasionalmente hubo epidemias de peste. Por ejemplo, en 1572 la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, sufrió un terrible brote, dicen que provocado por la llegada desde Flandes de unos tapices que estaban infectados. Fue todo un drama. De los 20.000 habitantes de la isla, prácticamente murió la mitad. Sin embargo, y salvo estos brotes localizados, no hubo grandes epidemias desde el siglo XVII. Este fue un siglo bastante negativo en cuanto a la peste por todo el mundo. Como ejemplo destacaron las mortíferas pestes de Londres de 1666 o la de Viena de 1679, que mató a 70.000 personas. La última gran epidemia de peste fue la de 1890, con foco en China y que afectó de una forma especialmente violenta a la India, donde dejó 10 millones de fallecidos. Actualmente la peste permanece endémica, es decir, que brota habitualmente o en épocas fijas en algunas regiones de América, África o Asia. El cólera es otra de las enfermedades que más víctimas ha causado a lo largo de la historia, con especial incidencia durante el siglo XIX. Se trata de una enfermedad provocada por una bacteria que se encuentra en el agua o en alimentos contaminados. Esta ha sido una enfermedad que prácticamente solo se encontraba en Asia,
pero en el siglo XIX se extendió por todo el mundo, causando algunas de las pandemias más letales de la historia. Durante todo el siglo hubo 6 pandemias, de entre las que destaca la de 1827 a 1837, que devastó Europa y América del Norte. Es una enfermedad muy letal, hasta el punto de que durante todo el siglo XIX, solo en España, murieron 800.000 personas debido al cólera. El cólera aún no está controlado, y cada cierto tiempo surgen brotes por regiones de todo el mundo, como el de Haití de 2010, a raíz del devastador terremoto que sufrió la isla. Un testigo de la epidemia de cólera en 1820 en Manila, Filipinas, cuenta lo siguiente. A los pocos días de su aparición, la epidemia se extendió rápidamente. Los indios sucumbieron por miles, a todas horas, tanto de día como de noche. Las calles estaban atestadas de carros repletos de muertos. La fiebre tifoidea es una enfermedad bacteriana que se transmite a través del agua y a través de alimentos contaminados, y que no debemos confundir con el tifus. Ya se conocen epidemias de fiebre tifoidea en la antigüedad, como posiblemente la peste de Atenas o plaga de Atenas, que sucedió durante la guerra entre Atenas y Esparta en el año 428 a.C. Fue una epidemia fulminante que acabó con la vida de entre 30.000 y 50.000 personas, entre ellas el líder ateniense, Pericles. La fiebre tifoidea se extendió especialmente con la expansión colonial europea, con epidemias frecuentes, siendo una de las más graves la de 1805 a 1815. En 10 años hizo estragos en Europa Oriental, y hasta el ejército de Napoleón, que luchaba en Rusia, pudo perder hasta el 90% de sus efectivos. Y es que la unión entre esta fiebre y la guerra siempre ha dado resultados letales, como en la Guerra de Secesión de Estados Unidos, en la que murieron 80.000 soldados de la Unión, en la Guerra de los Bóer en África del Sur o en la Guerra Hispanoamericana de 1898. La mejora de la higiene y la vacunación hace que la enfermedad esté controlada, aunque aún mueren cada año 200.000 personas en países subdesarrollados. El tifus epidémico, conocido popularmente como tabardillo o fiebre de los campamentos, se contagia sobre todo a través de la picadura de piojos y está muy relacionado con el hacinamiento de gente durante la guerra, con catástrofes naturales o con hambrunas, y muy especialmente en climas fríos. Es una enfermedad, por ejemplo, muy típica de las cruzadas durante los siglos XII y XIII, y ha habido epidemias de esta enfermedad en Europa desde finales del siglo XV hasta muy recientemente. Por ejemplo, durante el cerco de Granada, las tropas de los Reyes Católicos sufrieron esta enfermedad, registrándose la muerte por esta causa de 15.000 hombres. Posteriormente, esta enfermedad llegó a América a través de los europeos, donde causó millones de muertos. También fueron dramáticos los brotes de Irlanda en 1816, en el frente de Europa Oriental durante la Primera Guerra Mundial o en Rusia durante la Guerra de los Ejércitos Rojo y Blanco. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta enfermedad fue especialmente mortífera en los campos de concentración nazis por la escasa higiene y el hacinamiento de prisioneros. En la actualidad sigue matando a 200.000 personas cada año en países en vías de desarrollo. La difteria, también conocida como garrotillo, se contagia a través de secreciones humanas. Si bien no es una enfermedad tan devastadora como otras, a lo largo de la historia se pueden apreciar epidemias de difteria desde la Grecia clásica, aunque la primera en ser reconocida sucedió en París en 1576, donde se extendió por otros lugares de Europa. En España hubo un brote especialmente violento en 1613, año que fue conocido desde entonces como el año de los garrotillos. Otra epidemia muy activa fue la que afectó a Nueva Inglaterra en 1735 y que duró 5 años. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, Europa sufrió una pandemia que afectó a más de 1 millón de personas y mató a unas 50.000. Es una enfermedad muy controlada por la vacunación masiva, aunque de vez en cuando aparecen brotes más o menos graves, incluso en países desarrollados. Hay otro tipo de enfermedades que se convirtieron en epidemias y cuyo origen no son las bacterias, sino los virus, como por ejemplo el coronavirus. Los virus no tienen capacidad de reproducirse por ellos mismos, por lo que tienen que hacerlo en el interior de las células del cuerpo humano. Al contrario que sucede con las bacterias, los antibióticos no pueden hacer nada contra ellos, y el tratamiento con antivirales no siempre es efectivo. La viruela se transmite por contacto directo con los afectados y con objetos contaminados, y también por vía aérea. Es una enfermedad extremadamente contagiosa que existe probablemente desde la prehistoria. Una de las primeras víctimas conocidas de esta enfermedad es el faraón Ramsés V, cuya momia presenta rastros de que el rey la padeció. Es posible que fuera viruela, o sarampión, la llamada peste de Antonino, que afectó al Imperio Romano en el siglo II. Fue extendida por todo el imperio por soldados que habían combatido en Mesopotamia, y la viruela se llevó por delante al mismo emperador Marco Aurelio.
comunidades enteras desaparecieron y hubo regiones donde murieron 1 de cada 3 habitantes. Esta pandemia fue devastadora para el imperio en todos los sentidos, y algunos historiadores opinan que el mundo antiguo nunca se recuperó del golpe asestado por esta pandemia. Lamentablemente, menos de 100 años después, el imperio volvió a sufrir otra pandemia, posiblemente de viruela, que causó la barbaridad de entre 3 y 5 millones de fallecidos, y que para colmo se acompañó de una gran hambruna. En esta ocasión se la llamó plaga de Cipriano, que era el obispo de Cartago. El propio emperador Claudio II murió en el año 270 a consecuencia de la pandemia. Así lo contaba un testigo. Una odiosa enfermedad invadió cada casa, siguiendo adelante día tras día, con un ataque repentino a personas innumerables. Todos temblaban, huían, rehuyendo el contagio, exponiendo impíamente a sus propios amigos, como si con la exclusión de la persona que se iba a morir de todas formas pudiera librarse uno mismo de la muerte. Allí yacieron por toda la ciudad lo que ya no eran cuerpos, sino los cadáveres de muchos. El origen de la viruela parece encontrarse en Asia, y la Europa medieval comenzó a sufrirla tras la expansión de los árabes, comenzando entonces una terrorífica historia de estragos. Y es que la viruela es una de las enfermedades de contacto más mortíferas, como se pudo comprobar en la desaparición de comunidades indígenas enteras en América, Australia o las islas del Pacífico, desde finales del siglo XV, cuando los europeos comenzaron a explorar y colonizar el mundo. La primera gran pandemia de viruela en América parece que llegó a Santo Domingo en 1518, pasando a México en 1520 y llegando a los Andes en 1524. Se calcula que murieron entre 15 y 20 millones de nativos americanos por causa de la viruela. Como dato curioso, en 1803 España organizó la Real Expedición Filantrópica de Vacuna, conocida como Expedición Balmis, por el nombre del médico que la lideraba. Durante 7 años el buque María Pita recorrió la América Española y Filipinas, vacunando a la población local contra la viruela. Es la primera expedición de este género de toda la historia. Hoy es la única enfermedad contagiosa humana que se considera erradicada. El sarampión se transmite por vía aérea, por contacto directo y por objetos infectados. Es una enfermedad que no tiene una mortalidad excesiva en poblaciones que han tenido contacto con ella, pero que es mortífera para comunidades que no la conocen, como sucedió en Cuba en 1529, en que murieron 2 de cada 3 indígenas, que la verdad no eran muchos ya porque la viruela los había diezmado 9 años atrás. De Cuba pasó a México, donde en los 2 siglos siguientes mató a más de 2 millones de nativos. En Perú, los estragos del sarampión fueron igual de dramáticos. Desde el siglo XVI y hasta mediados del siglo XIX, en el Nuevo Mundo se registró una epidemia de sarampión cada 10 años. Se calcula que desde 1800 hasta la introducción de la vacuna en 1960 han muerto en el mundo unos 200 millones de personas debido al sarampión. La primera epidemia conocida de fiebre amarilla, a la que también se le conoce como vómito negro o plaga americana, sucedió en 1647 en Barbados y de ahí se extendió a la totalidad de América del Sur. Esta enfermedad se transmite por la picadura de ciertos tipos de mosquitos. Durante los siglos XVIII y XIX se sucedieron diferentes epidemias con un gran número de víctimas. En España, durante todo el siglo XIX murieron 500.000 personas y fueron especialmente dañinas las epidemias de Portugal en 1857, Buenos Aires entre 1852 y 1871 y África Occidental en 1900. Actualmente mueren unas 25.000 personas en África por fiebre amarilla. Curiosamente, es una de las pocas enfermedades que nunca ha afectado de forma significativa a Asia. La gripe es una enfermedad vírica altamente infecciosa por vía aérea. Ya fue descrita por Hipócrates en el siglo V a.C. y desde entonces se observa que hay epidemias de gripe cada 3 o 5 años y se detectan pandemias cada 10 o 30 años debido a las mutaciones del virus. La primera pandemia de gripe se reconoce en 1580 y se extendió por Europa, África y Asia. Desde entonces se han registrado más de 30 pandemias de gripe, algunas de ellas especialmente mortíferas, como la de 1781, que desde China se expandió por todo el mundo causando millones de muertes en un solo año. Pero la peor pandemia de todos los tiempos fue la gripe de 1918, la mal llamada gripe española. Comenzó en un cuartel de Kansas, en Estados Unidos, y estando el mundo inmerso en la Primera Guerra Mundial, se extendió rapidísimamente, causando más muertes que la propia guerra. Se calcula que fallecieron entre 50 y 100 millones de personas, con especial incidencia en adultos entre 20 y 40 años. Junto a la peste negra es una de las grandes catástrofes epidemiológicas de la historia. ¿Por qué se llamó española? Pues porque España era un país neutral en la guerra y la prensa hablaba abiertamente de la evolución de la pandemia.
mientras que el resto de los países no querían reducir los ánimos de sus soldados ni dar pistas al enemigo sobre la delicada situación de sus tropas. Pero no, la pandemia no tuvo su origen en España. De hecho, los españoles se referían a ella como el soldado napolitano. La última pandemia de gripe fue la de 2009, la llamada gripe A, pero apenas mató a unas 15.000 personas en todo el mundo. Finalmente hay otro grupo de enfermedades causadas por parásitos que contagian a los humanos por picadura de insectos o por ingestión de agua y alimentos contaminados. Entre todas, la más mortífera a lo largo de la historia ha sido la malaria o paludismo, que sigue siendo, según la Organización Mundial de la Salud, el mayor problema de salud del mundo en la actualidad. Es una enfermedad que acompaña a la humanidad desde la prehistoria. Tuvo una gran incidencia en el Imperio Romano, y se conocen epidemias puntuales que arrasaron comunidades enteras, como la del siglo XVII en América del Sur. Por último, y para acabar, hay algunas epidemias históricas que no han podido ser identificadas, como el llamado sudor inglés, una enfermedad que surgió en Londres en 1485, con varias epidemias constantes en menos de 100 años, hasta que tras la última, la de 1551, desapareció por completo. Circunscrita a Inglaterra, algún brote sin embargo se extendió por Flandes y por Europa del Norte. No se sabe qué enfermedad era, pero sí que era letal y rápida, pues en menos de 24 horas el infectado moría. Aquí concluye este repaso a alguna de las grandes epidemias que ha sufrido la humanidad, y recuerda utilizar siempre fuentes fiables para informarte. Las conclusiones que saques serán mucho más acertadas. Hasta otro episodio curioso y curiosa de la historia.